dio, a poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús. Ningún gigante nos podrá frenar. A poseer la tierra que nos dio. A poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús. Ningún gigante nos podrá frenar. A poseer la tierra que nos dio. A poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús. Ningún gigante nos podrá frenar. A poseer. Hay fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta en los desposados. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta en los desposados. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta. Hay fiesta. Hola familia MSI Jalapa, buenos días, Dios les bendiga. Es una bendición estar en otra transmisión con ustedes. Cada día que pasa, ¿verdad? Es un día menos para terminar esto. Quiero iniciar rápidamente, yo sé que ya te deshiciste de todo distractor. Quiero poner este tiempo en las manos del Señor porque me urge, necesito hablarte lo que Dios puso en mi vida para poder transmitirte a ti, iglesia de MSI Jalapa, y a todos nuestros amigos que que recibieron la palabra del Señor la semana pasada y que también se van a estar conectando, y a nuestros hermanos de las otras MSIs. Así que vamos a orar sin más retrasos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bondad y la misericordia que nos das, de poder, Señor, despertar, tener un día más de vida, tener salud, Señor, la capacidad y los medios, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una congregación fiel, tenemos una congregación identificada, Señor, con la obra de MSI, y sabemos, Señor, que esta congregación seguirá creciendo numérica y espiritualmente. Antes que nada, queremos pedirte perdón por cualquier pecado que hayamos realizado, sea de pensamiento, de palabra o de acción. Seas tú limpiando, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que podamos guardarnos irreprensibles para ti, Señor. Quita todo distractor, Señor, y ponemos, Señor, en tus manos cada una de las herramientas, los medios, Señor, los recursos, Señor, el internet aún, Padre, y te pedimos que no haya ningún problema, ningún inconveniente, Padre. Gracias, Señor, porque podemos seguir llevando tu palabra a aquellos que necesitan escucharla. Bendigo a mis hermanos que se conectan, Señor Jesús. Te damos gloria y honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. En esta mañana yo quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón hace ya un par de semanas, antes del Día del Amigo incluso, y es Iglesia bajo ataque, ¿verdad? El título del tema del día de hoy es Iglesia bajo ataque. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 3, versículo del 10 al 13. Dice la palabra del Señor: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero detenerme aquí tantito. Dice la palabra del Señor que va a haber un tiempo donde todo el mundo va a ser puesto a prueba. Ser hijos de Dios no nos exime de las pruebas, pero mantenernos firmes en las palabras del Señor sí nos garantizan prevalecer aún durante y después de la prueba. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Hermanos amados, estamos en un tiempo, ¿verdad? Un poquito difícil, diferente. No es el escenario de los últimos tiempos, pero sí nos pueden enseñar cómo van a ser los escenarios de los últimos tiempos. Y dice la palabra del Señor que todo el mundo va a ser pasado por prueba. Eso quiere decir que usted y yo también vamos a ser pasados por prueba, pero como te decía hace un momento, lo que Dios nos dice en su palabra, lo que nos anima es que guardemos lo que tenemos, que seamos pacientes para esperar cuando Él venga por su iglesia. Fíjense, hermanos, mi motivo o el objetivo de este tema no es desalentarnos, no es desesperanzarnos, no es preocuparnos, porque el título dice Iglesia bajo ataque, quiere decir que estamos peligrando. No, de ningún modo. Al contrario, mi objetivo es motivarle a permanecer firme en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque ¿sabe qué, hermanos amados? Nuestro incentivo es que si guardamos lo que Dios nos está dando, vamos a poder prevalecer por encima de cualquier circunstancia. Ese es el objetivo con esta predicación, poder motivarnos a que guardemos la palabra del Señor. El mundo completo está a expensas de situaciones que aún hombres poderosos no pueden controlar. Por ejemplo, esta enfermedad, pandemias, desastres naturales, crisis, ¿verdad?, que pegan en la economía a nivel mundial. Hay cosas que el hombre no puede controlar. Hay personas que juegan a ser Dios, ¿verdad?, y quieren controlar todo, pero hay cosas que no pueden controlar. Y eso no quiere decir, que nosotros estemos exentos de eso. La iglesia también está pasando por estas situaciones, ¿verdad? El ejemplo más grande es que no nos podemos estar juntando en el lugar, en el templo, en el recinto, físicamente, sino que tengamos que hacerlo a través de este medio. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Tristemente he visto cómo algún sector de personas como que se ha vuelto más frágil al volverse iglesia, como que creen que el ser iglesia los exime de todos estos retos, y cuando están en Cristo y pasa un problema como de este tipo, o pasa una situación, se vuelven más frágiles. Es decir, como que le reclaman a Dios, creen que tienen el derecho de reclamarle a Dios, pero la cosa está muy lejos de ser así, no debe de ser así. Al contrario, nosotros que somos iglesia debemos de estar muchísimo más esperanzados y muchísimo más firmes que el que no tiene a Cristo en su corazón. ¿De dónde se agarra esa persona que no tiene a Cristo en su corazón? Usted y yo tenemos una fe, tenemos una promesa, tenemos una eternidad garantizada para el día de mañana. Adhirámonos a esa. Quiero en esta mañana hablarte de 5 máximas que debemos de entender aunque la iglesia esté bajo ataque. Y estas máximas deben de regir nuestra vida y deben de guiar nuestra vida. La primera máxima que siempre debemos de recordar es que Dios está en control. Últimamente pareciera, ¿verdad?, que todo lo que nos está pasando, que todo lo que está pasando alrededor del mundo está atacando a la iglesia y la está llevando a morir. Pareciera que es así. Pareciera que todo lo que nos rodea se dispone a confrontar nuestro estilo de vida y a confrontar nuestras convicciones y a confrontar lo que hacemos. Por ejemplo, la ideología de género, ¿verdad? El aborto. Ahora una corriente muy... no tengo palabras para decirlo. Gente que quiere defender el amor de adultos para con niños, cuando eso sabemos que es pedofilia y pederastía. Eso es algo inadmisible. Entonces todo esto que está pasando alrededor pareciera que está empujando a la iglesia a hacerse a un lado y pareciera, ¿verdad?, hacer creer a la iglesia que se está muriendo. Pero déjame recordarte lo de que te estaba diciendo, la primera máxima: Dios está en control. El objetivo, mis amados hermanos, no es que nos asustemos con estas ideologías. El objetivo es recordar quién es Dios. Dice la palabra del Señor en Salmos, capítulo 103, versículo 2. Escribía el salmista lo siguiente. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Estoy completamente seguro que tanto a usted como a mí nos ha pasado que estamos en una situación difícil y nos olvidamos lo que Dios ha hecho antes con nosotros, ¿verdad? Hemos olvidado cuando nos sanó. Hemos olvidado cuando nos proveyó, hemos olvidado cuando nos libró, hemos olvidado cuando sucedió un milagro ya en el pasado. Por eso el salmista dice en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy te recuerdo, iglesia, no olvides ninguno de los beneficios que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida, que ha hecho en tu familia y en nuestra familia.
No olvides sus beneficios. Primera máxima, Dios está en control. Él está por encima de todo. Se oye el rumor de que se está erigiendo un nuevo orden mundial, pero déjame decirte algo, mi amado hermano. Por encima de ese orden mundial terrenal hay un orden celestial que nada se le escapa. Y el hombre podrá estar haciendo cualquier maquinación para levantar su gobierno, pero Dios está por encima de todo eso. Dios sigue en control. Quiero recordarte que aunque pareciera difícil la situación que estamos viviendo el día de hoy, déjame decirte que antes fue mucho peor. La iglesia de antaño la sufrió aún más. Literalmente iban por sus vidas y los mataban para que renegaran de su fe. Y ellos no lo hacían, ¿verdad? Los amedrentaban, los tomaban, violaban a sus mujeres, mataban a sus hijos para quererlos hacer renegar de su fe y no lo hacían. Antes la iglesia estaba mucho peor, pero ¿sabes algo, mi amado hermano? A pesar de lo que la iglesia vivió el día de ayer, sigue viva. Y el ejemplo es que el día de hoy usted y yo estamos aquí leyendo la palabra del Señor. Usted desde la comodidad de su hogar. ¡Qué bendición tenemos! Dice la palabra del Señor en Mateo 16:18. En la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, dice: también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Fíjense lo que dice la versión: las fuerzas de la muerte no la derrotarán. ¿Sabes quién estaba diciendo esto? Jesús. Y obviamente sabemos que Jesús no miente. Si Jesús dijo que las fuerzas de la muerte no derrotarán a su iglesia, es porque eso es verdad. La iglesia sigue viva y la iglesia va a continuar creciendo contra todo pronóstico, porque recuerda la primera máxima: Dios tiene el control de todas las cosas. Segunda máxima que debemos recordar siempre: Jesús edificará a su iglesia porque es suya. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los apóstoles, la iglesia no es de los profetas, la iglesia no es de ninguna institución humana. La iglesia de Cristo es, como dice su nombre, de Él. Pero ¿quiénes son la iglesia? La iglesia son aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y han reconocido su necesidad de Él y viven una vida de santidad. Eso es lo que nos diferencia de otras corrientes, que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cambiamos nuestro estilo de vida y nos ajustamos a lo que dice la palabra. No es asistir a un templo solo los domingos, no es comulgar cierto tiempo, no es seguir ciertas tradiciones y ciertas liturgias de hombres, es cambiar nuestro estilo de vida conforme lo que la palabra de Dios está diciendo. Es decir a Jesús: tú eres mi Señor y eres mi Salvador y voy a vivir porque tú lo eres así. Dice el mismo versículo de Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba diciendo: voy a edificar mi iglesia. La segunda máxima que debemos recordar, a pesar de que la iglesia está bajo ataque aparente, ¿verdad?, por lo que vemos alrededor, es que Jesús mismo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Usted y yo le pertenecemos a Jesús, el cuerpo de Cristo. Los que nos estamos congregando, los que vivimos una vida que le agrada a Él, somos de Él y le pertenecemos a Él. Esta iglesia le pertenece a Él. No es nuestra iglesia, no es porque es mía, soy parte de ella, pero le pertenece a Él. Entonces no hay nada de qué temer. Él, como dice su palabra, se ha comprometido a edificar su iglesia. A Él le toca edificar la iglesia, pero lo va a hacer mediante hombres y mujeres que se dejen usar por Él. Jesús va a edificar su iglesia cuando haya un varón, cuando haya una mujer, cuando haya un joven, un adolescente, incluso un niño que se deje usar por Él. Y déjame decirte algo: si no lo haya en ese hombre o en esa mujer, buscará a alguien más, pero la iglesia no se va a detener. Si ya nos detuvimos, si ya dijimos: ay, hasta aquí me siento pleno con el nivel de servicio que llevé, hasta aquí me siento bien con el nivel de revelación, bueno, Jesús va a respetar tu decisión, te va a decir: ok, ¿tú crees que hasta aquí llegaste? ¿Tú crees que esto fue lo máximo que diste? Ok, está bien, hazte a un lado, necesito a alguien que sí lo quiera hacer.
Si Él va a edificar la iglesia, si a Él le toca a través de la gente, entonces ¿por qué dudar? No tenemos nada de qué dudar. Su iglesia va a perdurar y va a vencer. Y no es por lo que yo pueda hacer, no es que yo haga que la iglesia fructifique y crezca, no. Es porque Él lo prometió, Él mismo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, ¿por qué vamos a callar, verdad? ¿Por qué tendremos que cerrar nuestros labios para seguir hablando del Señor? Dice la palabra del Señor que el infierno mismo no va a detener jamás a su iglesia, ¿verdad? Así que podemos descansar en estas dos verdades. Primero, en lo que tú y yo creemos el día de hoy es inalterable. Nadie lo puede alterar. Qué bendición que puedas estar confiado, tranquilo, en que lo que estás creyendo nadie lo puede alterar. Y segundo, que Dios es inmutable. Dios no es un Dios de que dice, bueno, hoy hacemos las cosas así, pero mañana voy a cambiar, mañana voy a intentar esto nuevo. No. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esto comparado con corrientes y filosofías humanas. Nacen corrientes, nacen filosofías, las aprueban, las aplauden por un tiempo, los hombres las siguen, pero se mueren esas corrientes, se mueren esas filosofías y salen otras nuevas. La palabra de Dios es perfecta, por eso no cambia. No necesita actualizaciones porque es lo mejor de lo mejor. Esa es la segunda máxima que debemos recordar, que Jesús va a edificar a su iglesia porque es suya. Si tú eres iglesia, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces tú puedes decir, Jesús me va a edificar porque yo soy iglesia. La tercera máxima que debemos siempre recordar, a pesar de que aparentemente la iglesia pudiera estar bajo ataque, es que su pueblo siempre ha prevalecido a través de toda la historia. Y no solo tenemos ejemplos del Nuevo Testamento ni de la iglesia primitiva, sino que también tenemos relatos de hombres y de mujeres en el Antiguo Testamento que prevalecieron contra todo pronóstico. Pero ¿sabes algo? Como leíamos en el Apocalipsis al principio, si retenemos lo que Dios nos ha dado, si nos guardamos y esperamos pacientemente, si no nos dejamos mover por ninguna corriente y ninguna filosofía, vamos a prevalecer. Si nos mantenemos íntegros, si nos mantenemos santos y puros, si no nos dejamos desviar por nada ni por nadie. Hay muchos ejemplos, pero solo te voy a mencionar de manera rápida. Tenemos el ejemplo de Noé en Génesis capítulo 6 del 5 al 8. Un hombre que se mantuvo íntegro a pesar de toda la maldad que había alrededor de él. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres en hebreo eran Azarías, Misael y Ananías. Lo vemos en Daniel capítulo 3 del 10 al 18. No se permitieron quebrantarse por la idolatría de los babilonios. Se mantuvieron, dijeron, si Dios nos libra, nos va a librar y sabemos que lo puede hacer. Pero ojo con esto, eso es algo impresionante. También dijeron, y si no nos libra, sépase rey de Babilonia, que no nos vamos a arrodillar. Necesitamos hombres y mujeres de ese carácter, con esos pantalones, que el día de hoy digan, no nos vamos a arrodillar ante la corriente de este mundo. No nos vamos a hacer al mundo para agradar al mundo, como tristemente muchas personas el día de hoy están haciendo. Quieren la aprobación de la gente, pero dice la palabra del Señor, Pablo escribe a la iglesia, dice, si yo me vuelvo servidor de la gente, ya no soy servidor de Dios. Por lo tanto, a ustedes no les sirvo, yo sirvo primero a Dios. Pedro y Juan dijeron, nos es necesario primeramente hacer lo que Dios nos dice que hagamos y no lo que los hombres nos dicen que hagamos. Seguimos necesitando hombres y mujeres que se mantengan firmes, que se mantengan íntegros y que sigan caminando en la brecha. El caso de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús muere, Mateo 27 del 22 al 24. Yo creo que los discípulos y la gente dijo, bueno, se acabó. El grandioso hombre de milagros, el grandioso hombre de maravillas, el grandioso hombre sabio, el gran hombre bondadoso y misericordioso que se atrevió a retar a fariseos, a saduceos, incluso al sistema del imperio romano, el gran hombre que arrastraba masas a favor suyo, murió.
Dice la palabra que estaban tan mal que se encerraron, regresaron a sus actividades habituales y creyeron que ahí había terminado. Pero Jesús resucitó. Y ahora más que nunca, su historia, su legado, su fe, su poder, su fuerza, su promesa están más vivas y están más al borde de cumplirse. Estamos hacia los últimos tiempos cuando Él regresará. Vino humilde sentado en un pollino para morir por nosotros, pero dice la palabra que volverá a regresar sin relación con el pecado. Y dice el Apocalipsis que vendrá con un caballo, con ejército, vendrá con voz con voz de arcángel, con trompeta, como comandante, ¿verdad? Vendrá todopoderoso. Y aguardamos esa venida. Entonces, si antes creían que todo había terminado porque Jesús murió, ahora más que nunca la promesa está latente y está vigente. Su regreso es inminente y va a ser con poder y con gloria. Esa es la tercera máxima que debemos de recordar. Su pueblo ha prevalecido a través de la historia. Y mi amado hermano, si tú y yo somos pueblo, vamos a prevalecer. Vamos a permanecer después de la prueba, como dice el Apocalipsis. Los guardaré en el tiempo de la prueba dura, de la prueba difícil que someteré al mundo. ¡Wow, hermano! ¿De qué lado estás? ¿Cuál es tu convicción? ¿En dónde te estás cimentando? ¿En qué te estás cimentando? Punto 4. Cuarta máxima. ¡Wow! Esto es hermoso. Dios nos volverá a librar. Si Dios libró a su pueblo en el pasado, si Dios muchas veces demostró que guardó, ojo, que guardó a los íntegros, que guardó a los rectos, que guardó a aquellos que guardaban sus mandamientos, Él nos volverá a librar. Pero si yo estoy jugando al cristianito, si yo estoy jugando a que si le entro o no le entro, si yo estoy jugando a que si soy o no soy, si yo estoy jugando a que me siento mal y voy, pero ya cuando me siento bien no voy, si yo estoy jugando a que necesito y me meto, pero cuando ya no necesito ya no me meto, entonces Dios no nos va a guardar. Dios no se puede comprometer con una persona con falta de compromiso para con Él. Pero si tú y yo somos íntegros y somos rectos delante de Él, si tú y yo tenemos una vida de compromiso y una vida de santidad con Él, si Dios libró a su pueblo en el pasado, nos va a volver a librar en el futuro. Esa es la cuarta máxima. Dios nos volverá a librar. El mundo ha empujado a la iglesia a hacerse a un lado y buscar sus propias respuestas al sentido de la vida, a la moral, a problemáticas sociales y a problemáticas psicológicas, ¿verdad? Sin embargo, esto no es nuevo. Esto no es de ahorita. Esto ha estado desde siempre. La sociedad, el mundo secular, el enemigo, porque obviamente es el enemigo el que impulsa, ¿verdad?, a las naciones, como dice su palabra, que hay poderes, ¿verdad?, hay potestades, hay gobiernos celestiales de parte del enemigo que empujan a los hombres a actuar de tal o cual manera. Esto no es nuevo. El que quieran hacer a un lado a la iglesia, el que quieran quitar la verdad, la palabra, la revelación de Dios, no es desde ahorita. Esto es algo que se ha hecho desde siempre. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto lo escribió Pablo hace más de casi 2000 años, para poner un número redondo. El que hayan hecho a un lado a la iglesia, los principios de la palabra del Señor, te repito, no es nuevo. Es algo que siempre ha estado. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano. Como te decía en el cuarto punto, Dios nos volverá a librar. Para que nosotros hagamos frente a todas esas corrientes, para que nosotros hagamos frente a todas esas adversidades que el mundo y el diablo dan y quieren hacer contra la iglesia, recordándote que Dios tiene el control, recordándote que Jesús edificará su iglesia, recordándote que su pueblo siempre ha sido librado y recordándote que Él te volverá a librar. Tenemos que recordar lo siguiente. Dice la palabra del Señor que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Quiero que me acompañes a 1 Timoteo
capítulo 3, versículo 15. Quiero leerte la versión TLA. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, te la voy a leer en la versión Reina Valera y después te la voy a leer en la otra versión. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En 1 Timoteo, el mismo capítulo 3, versículo 15, en la versión TLA, dice así: por si acaso no llego pronto, así sabrás cómo debemos comportarnos a los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Fíjense lo que dice esta parte. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Esto lo he dicho en infinidad de ocasiones. No es que nosotros seamos la verdad, no es que nosotros poseamos la verdad o que haya una iglesia verdadera como luego se presupone, ¿verdad?, erróneamente, sino que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, defiende la verdad, sostiene la verdad. ¿En dónde predicamos la palabra? En la iglesia. ¿En dónde aprendemos de la palabra? En la iglesia. ¿En dónde damos frutos de lo que dice la palabra del Señor? En la iglesia. Por lo tanto, no podemos ir por el mundo como cristianos solitarios y decir: yo no necesito congregarme, yo estoy aquí en mi casa porque dice la palabra que la iglesia soy yo. Sí, pero ¿quién te edifica? ¿Quién es tu autoridad? ¿En dónde estás dando tus frutos? ¿En dónde estás creciendo? ¿Quién te está enseñando? ¿A quién estás impactando? Una vez vino un señor a decirme acerca de la doctrina y a rebatirme. Y decía: yo no me congrego en ningún lugar porque creo que nadie predica la verdad a como yo la creo. Y le digo: ¿cuáles son tus frutos? ¿Cómo mis frutos? Sí. ¿Cómo has impactado a tu familia? Bueno, no tengo una buena relación con mi familia. Le digo: ¿ya has llevado a alguien a los pies de Cristo? Pues no, pero yo siento que estoy haciendo bien las cosas. Y le dije: ¿te sientes salvo en este momento? ¿Crees que si en este momento te murieras, te fueras con el Señor? Y dice: bueno, uno nunca sabe. Eso solo lo sabe Dios. No podemos ir por la vida dudando si somos o no salvos. No podemos ir por la vida diciendo que no llevamos frutos, pero estamos bien con Dios. Dice la palabra del Señor que el que es discípulo lleva frutos. Dios nos volverá a librar. Pero tenemos que ser, como dice la palabra, columna y baluarte de la verdad. Como dice la versión TLA, dice: la iglesia sostiene y defiende la verdad. Te repito, no es que yo sea la verdad, no. Es que la verdad, que es Cristo, está en mí porque yo lo acepté y ahora yo predico de la verdad. Yo les enseño a la gente acerca de Jesús, que Él es la verdad. Por eso la iglesia, dice la palabra, que sostiene y que defiende la verdad. Pero necesitamos saber lo que creemos. Necesitamos tener doctrina, necesitamos tener convicción, necesitamos tener un principio de autoridad que nos guíe, que nos ministre, que nos instruya. Y sobre todo necesitamos llevar fruto. Porque si no, no somos discípulos, solo somos espectadores. Y quién sabe si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dice su palabra que nos va a llevar a toda verdad. Por eso, mis amados hermanos, a pesar de cualquier circunstancia y cualquier situación que pudiera haber alrededor de nosotros, necesitamos seguir predicando el mensaje de salvación. Porque ¿sabes algo? Va a haber alguien que tenga sed de escuchar. Va a haber muchas personas que lo van a rechazar. Van a haber muchas personas que lo van a menospreciar. Va a haber muchas personas que te digan: ahorita no, joven, estoy tranquilo, estoy bien, soy una persona buena, ¿verdad? Va a haber personas que te digan que sí por mero compromiso y asistan y sientan bonito, pero no se adentren más en una relación con el Señor, no se comprometan más. Va a haber gente que lo va a rechazar. Pero estoy completamente seguro que te vas a topar con hombres y con mujeres. Te vas a topar con jóvenes que tienen hambre de conocer del Señor. Estoy completamente seguro que te vas a topar con gente que está harta de su estilo de vida. Te vas a topar con personas que tienen hambre de conocer la verdad. Te vas a encontrar con personas que necesitan un encuentro con Jesús. Que dicho sea de paso, todos lo necesitamos. Pero va a haber gente que ya está lista. Entonces, sea un caso, sea el otro,
usted y yo no debemos de parar. Usted y yo no debemos desmayar. Usted y yo debemos de seguir adelante. Como dice la palabra del Señor, regando la buena semilla, va a haber una buena tierra que reciba esa semilla. Y si alguien dice no quiero nada, déjaselo en las manos del Señor. Ve por el siguiente. Alguien lo va a aceptar. Alguien va a tener hambre. Quiero terminar este punto número 4 para pasar al 5. A pesar de cualquier persecución que pudiera haber, a pesar de cualquier prueba que la iglesia puede tener, te recuerdo a ti, iglesia, y ruego que sea el Espíritu Santo abrazándote en este momento. Te voy a recordar lo siguiente: Dios te va a volver a librar a ti y me va a librar a mí, siempre y cuando nos estemos guardando. Te vuelvo a repetir, no importa qué prueba estés pasando, no importa qué calamidad esté pasando en el mundo, no importa qué situación esté pasando a nivel país, a nivel estado, a nivel ciudad, Dios volverá a guardar a su pueblo. Recuérdalo, iglesia, Dios te volverá a salvar a ti y me volverá a salvar a mí, porque ya lo ha hecho antes, lo ha hecho ahora y lo va a hacer el día de mañana. Y bendito sea el Señor si llegamos al momento en el que Jesús regrese y nosotros nos vayamos. O sea que nosotros partamos de este mundo y nos vamos con Él antes de que Él venga. Él nos va a guardar. Y quinta máxima, y con esta termino el día de hoy. La iglesia como un organismo vivo da vida. Esa es la quinta máxima que siempre debemos de tener en cuenta en un mundo que se está perdiendo, en un mundo sumido en caos, en un mundo sumido en muerte tanto física como espiritual. La iglesia como organismo vivo da vida. Esa es la quinta máxima que debemos de aprender el día de hoy y tener bien grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos trabajando para cambios, para provocar cambios sobrenaturales. Estamos trabajando en un reino que está por encima de lo natural. Recuerda esto. Fíjate lo que dice Mateo 28:18. Antes de que Jesús dé la famosa gran comisión. Este es un versículo poderoso que a veces pasamos por alto porque nos vamos directamente al que nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Pero fíjense lo que dice el 18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué estamos haciendo un trabajo sobrenatural? ¿Por qué estamos provocando cambios sobrenaturales? Ahí te va la respuesta. Porque estamos hablando vida a un cementerio. Porque estamos hablando vida a muertos espirituales. Porque estamos llamando de muerte a vida a gente que ya no tenía esperanza. Gente, como dice la palabra del Señor, que estaba muerta en sus delitos y pecados. Por eso estamos haciendo cambios sobrenaturales. ¿Qué filosofía, qué religión, qué corriente hace eso? Solo Cristo. Solo su palabra llama a hombres muertos y a mujeres desesperanzadas, a jóvenes destrozados y a niños desolados, los llama de muerte a vida y los llama a vivir un cambio de vida que no solo le agrade a Dios, sino que también le beneficia a ellos. ¿Por qué les va a beneficiar? Porque el hombre que era adúltero le dice: hey, respeta, ama a tu esposa, y ahora construye una familia en bendición. El joven que estaba sumido en vicio, en droga y que no aspiraba más a estar en un cuarto de 3x3 con otras 4 personas, siempre ingiriendo bebidas, siempre ingiriendo droga. Una persona que solo aspira a eso lo lleva a desligarse de eso y aspirar a algo más, aspirar a un sueño, aspirar a una familia en bendición, aspirar a tener un buen trabajo. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cambiamos nuestro estilo de vida no solo para agradar a Dios, sino para que nos traiga beneficios a nosotros. Llama a esa mujer que entregaba su cuerpo una y otra vez a que pueda entender su valor y a que pueda luchar por algo que valga la pena y darse la dignidad y la honra que solo Dios le puede dar. Por eso son cambios sobrenaturales. Estamos haciendo una obra sobrenatural. Lo sobrenatural quiere decir que está por encima de lo natural. Pero aquí yo quiero hablarte, mi amada iglesia. ¿Por qué no vivimos en más sobrenaturalidad? ¿Por qué no hay más obras sobrenaturales? Te voy a decir por qué. Porque a veces falta unidad en la iglesia. Falta que estemos más unidos. Falta que estemos trabajando para el mismo fin. Por eso a veces no vamos más allá. Otra razón por la cual
no pueden haber cambios o no hay más obras sobrenaturales de las que ya estamos haciendo, es porque seguimos peleándonos por los mismos problemas. Seguimos con los mismos problemas de hace 80 años. Seguimos con las mismas broncas de hace 40 años. Seguimos con los mismos, con las mismas situaciones que ya sabemos que estamos lidiando desde siempre y no las cambiamos, no vamos más allá, no tenemos hambre de mejorar, se nos acaba el deseo, por eso a veces no podemos ir más allá, porque nos quedamos atorados en ese mismo nivel y nos estamos peleando, ¿verdad?, por cosas irrelevantes. Trabajamos para cambiar, para provocar cambios sobrenaturales. La persecución es normal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Hermano, quiero recordarte que la persecución es normal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 12 al 14, dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El perseguidor te va a decir: tú crees en el evangelio de Jesucristo, por lo tanto te voy a perseguir. Pero la persona perseguida contesta: no, más bien alguna que otra creencia o práctica que nosotros sostenemos como verdadera contradice lo que tú quieres hacer y amenaza tu manera de ver el mundo. Eso es lo que sucede. Generalmente la persecución que tiene en contra del cristiano no es en sí por la fe, sino porque su estilo de vida amenaza algo de la otra persona. ¿Verdad? Qué diferente. La pregunta es: ¿te vas a sostener? Generalmente en la historia cristiana son los actos secundarios lo que desatan persecución, no es el evangelio. A veces es el estilo de vida que estamos llevando. Por ejemplo, yo no quiero el día de mañana que le enseñen a mis hijos que puede ser una mujer, si es varón que puede ser una mujer, que puede ser un caballo, que puede ser un adulto de 80 años. Yo no quiero que le enseñen eso, porque yo tengo mis convicciones y tengo mi fe en el Señor y en la palabra del Señor. Eso va a provocar molestia ya. Por eso puedo ser perseguido, pero no en sí porque creo en Jesús. Por eso debemos de mantenernos firmes, amados hermanos. Cuando es difícil ser cristiano, solo los cristianos van a ser cristianos. Espero haberme explicado. Te lo vuelvo a repetir. Cuando es difícil ser cristiano, solo los verdaderamente cristianos serán cristianos. Siguiente. Confiamos en Dios y no en las circunstancias. Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien fue el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Nuestras circunstancias cambian, pero Jesús no. Nosotros estamos puestos en Él. Y por último, la máxima 5, la quinta máxima, es que la iglesia como organismo vivo da vida. Descansemos siempre en la victoria de Cristo. Dice la palabra del Señor, retomando lo que leíamos hace un rato en Mateo 16:18. Mateo 16:18, y con esto termino. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Crees que el enemigo ha ganado delantera? ¿Crees que la iglesia está bajo ataque y está a punto de morir? ¿Crees que lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo somos pocos, somos menos, cada vez se va reduciendo? Está muchísimo lejos de la realidad. Hay muchos que el día de hoy le están entregando su vida a Cristo. Hay muchos, mis amados hermanos, que como dice su palabra, los últimos serán los primeros. Hay muchos que en estos tiempos les están entregando su vida a Cristo y le van a ganar la carrera a gente que tenía años en el evangelio y nunca se quiso levantar. Si nosotros creemos que la iglesia está en peligro, estamos tan lejos de lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos la victoria asegurada. Pero te repito, eso no nos exime de que pasemos por la prueba. Pero sí nos va a dar la fortaleza para pasar de la prueba, como leíamos en Apocalipsis. El mundo pasará por prueba, pero nosotros vamos a ser guardados. Vamos a mantener su palabra y vamos a retener lo que Dios nos dio.
el reino de Cristo está muchísimo, muy lejos de fracasar. Al contrario, estamos a punto de cantar la victoria final. Hermano amado, si esto no provoca algo en nuestro interior, si esto no nos mueve las entrañas y enciende nuestros espíritus, no sé qué lo puede hacer. Porque yo tan solo el hecho de hacerlo y estarlo predicando en este momento causa en mí un revuelo. Estamos a punto, mis amados hermanos, estamos a punto de escuchar la victoria final, el llamado final. ¿Te vas a quedar en el equipo vencedor o te vas a ir con el equipo perdedor? Tú lo decides. ¿Cómo vamos a defendernos y contraatacar al enemigo en esta situación de que la iglesia está bajo ataque? No perdamos el tiempo en discusiones vanas. Prediquemos el evangelio a aquel que lo necesite. Si alguien no quiere escuchar, hágale como dice el medicamento, NETS, y predícale al siguiente. Que Dios se encargue de aquellos. Dios ya no nos va a demandar esa sangre. Y si es un ser querido, un amigo entrañable, sigue orando por él o por ella. Le llegará su momento, mi amado hermano. No perdamos el tiempo en discusiones tontas. Mi amado hermano, es tiempo de hablar de la palabra. Tenemos que regresar diferentes a la casa del Señor. Padre de la gloria, gracias por esta palabra. Oro por mis hermanos, oro por la iglesia. Oro, Señor, porque estos tiempos, Padre Santo, nos están dejando ver lo que el día de mañana sucederá. Son tiempos, Señor, que aún no son el fin del mundo, pero nos dejan ver pinceladas de lo que el día de mañana será. No sabemos si tu venida será esta misma tarde, esta noche, pueda que sea mañana, en unos meses, o incluso, Señor, pareciera que puedan faltar décadas o siglos, pero de algo estamos seguros, Señor, que el ámbito está cambiando, que la atmósfera está cambiando, y que estás llamando a muchos a abrirte la puerta de sus corazones, Señor Jesús, para que vengas a morar en ellos, Padre Santo. Oro para que esta preciosa iglesia entienda que aunque pareciera que estemos bajo ataque, la victoria ya está asegurada. Que no hay nada nuevo que tú no sepas, ni nada que te pueda sorprender, Señor. Pero ruego por los que estamos aquí, que nuestra fe, nuestra convicción, nuestra búsqueda, Señor, siga acrecentándose. Que nos guardemos en santidad, que nos guardemos, Señor Jesús, en integridad, en rectitud de corazón, Padre, para contigo, para con tu palabra, Señor Jesús. Oro por cada varón, por cada mujer, oro por cada joven, adolescente, Señor. Toca la vida de los jóvenes y de los adolescentes que están siendo tentados, que están siendo desviados por obras del enemigo, que están siendo desviados por falsos amigos. Tócalos, Señor Jesús. Toca la vida de los chicos, Padre, de las chicas, que se puedan guardar en santidad. Y bendigo la vida de los niños. Son los próximos ministros que nos van a llevar a las naciones, que nos van a ministrar a nosotros y que nos van a guiar, Señor Jesús. Ayúdanos a ser un buen ejemplo para ellos. Y te pedimos que nunca olvidemos lo que el día de hoy aprendimos, Padre, que tú tienes el control, que la iglesia es tuya y que tú la edificas, que tu pueblo ha prevalecido, que tú nos vas a volver a salvar y que nosotros como un organismo vivo damos vida, que no nos detengamos de hacer la labor que tú nos mandaste a hacer. Enciende fuego en nuestros corazones, que arda en nuestros corazones, Señor, un hambre por hacer tu palabra. Bendigo a aquellos que le entregaron su vida a Cristo, Señor, en los días pasados y tienen hambre de conocer de ti, Padre Santo. Prepáralos, Señor, y que sigan conectándose a las transmisiones en lo que nosotros podemos congregarnos, Señor, físicamente en el templo. Te doy gracias por esta bella congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por conectarse. Ruego que esta palabra haya sido de bendición para ti. Seguimos con nuestras actividades normales, lunes y jueves de devocional, miércoles de intercesión, viernes de altar familiar y las reuniones especiales pendientes los sábados. Estén atentos a las indicaciones que como pastores les demos. Gracias por su fidelidad, gracias por su contribución. Dios les bendiga, Dios multiplique en sus empleos, en sus trabajos, en sus negocios, ventas, proyectos, todo. Les sea guardando, les sea dando salud y sanidad. Reciban un abrazo afectuoso de parte de mi esposa y de un servidor, rogando que pronto nos podamos ver ya en el templo. Les amamos mucho y que Dios les bendiga. Y se me olvidó decirle que vamos a ganar a Jalapa para Cristo, familia por familia.
Dios les bendiga.